La primera experiencia que tuve, donde yo me di cuenta que podía ver fantasmas, fue cuando tenía alrededor de 5 años. En aquel entonces, yo dormía en el mismo cuarto que mis hermanos. Nosotros somos 4. Teníamos 2 literas. Yo dormía en la litera de abajo de mi hermano mayor y mis otros 2 hermanos dormían en una litera aparte. Una noche, mientras dormíamos, de repente mi hermano mayor empezó a gritar: ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡No! ¡No me lleves contigo! Yo me levanté muy asustado y llorando. Entonces vinieron mis papás y trataron de despertar y bajar a mi hermano de la litera, pero por alguna razón no podían, pues a pesar de seguir dormido, él se puso muy pesado, como si algo lo aferrara a la cama, aunque eventualmente lo lograron despertar y todo pareció seguir con normalidad. Este incidente pasó como unas 3 noches más, y yo ya no quería dormir con mi hermano, por lo que empecé a dormir junto a mis papás. Después de estos acontecimientos, mis papás comenzaron a llevar a mi hermano con un sacerdote, el cual les dio instrucciones de qué hacer una vez que mi hermano se fuera a la cama a dormir. Estas instrucciones fueron que le hicieran oración durante las noches, además de prenderle veladoras. Al cabo de aproximadamente unos 10 días, todo pareció volver a la normalidad. Después de este incidente, pasaron 2 o 3 años más, y ahora yo dormía en la litera de abajo con mi hermano menor, pues en aquel entonces él tenía miedo de las pesadillas que soñaba de manera recurrente. Para mí era muy molesto, ya que cuando él quería ir al baño, siempre me despertaba y me decía que le prendiera la luz. En alguna de estas ocasiones, después de prenderle la luz, me fui y me quedé recostado, cuando sentí una presión en el colchón, como si alguien se sentara a mi lado. Tenía los ojos cerrados. En eso sentí que me empezaron a acariciar parte de la cabeza, la oreja y el cachete, una caricia muy suave. Pensé que era mi hermano, y le dije que no me molestara en tono fuerte, pues estaba muy cansado y solo quería dormir. Después de eso, me volvió a acariciar, aunque la caricia en esta ocasión la sentí muy fuerte, ya como arañazos, los cuales siguieron un par de veces más en la cara. Al sentir el primer arañazo, caí en cuenta de que no era mi hermano. Esto me asustó mucho, por lo que me quedé paralizado. Traté de hablarle a mi mamá, pero no me salían las palabras. Estaba totalmente inmóvil. Fue entonces que después de unos segundos que me parecieron eternos, sentí como la presión del colchón desapareció, y llegó mi hermano preguntando: ¿Qué traes? ¿Qué está pasando? Estaba escuchando ruido. Yo no le dije nada, por no querer asustarlo. Para ese momento, mi molestia de que durmiera conmigo pasó a alivio, que hasta le di la bienvenida, ya que ahora me sentía más tranquilo con él, por no quedarme solo. Luego de esto pasaron unos meses. Nosotros dormíamos en un cuarto pegado a una ventana que daba a una parte del monte, pues por aquel entonces no había muchas casas alrededor. En eso mi hermano me levantó, y cuando lo vi, estaba muy asustado, porque decía que entre las cortinas vio pasar a una mujer, siendo que mi mamá era la única mujer de la casa, y estaba dormida. Traté de calmarlo. Le cambié el lugar y lo cobijé, quedando él del lado de la pared. Después de esto, justo como en la ocasión anterior, volví a sentir que alguien se sentaba en la orilla de la cama. Lo único que pensaba fue: esto no es posible. No. Esto no está pasando, es solo mi imaginación. Fue en ese momento cuando sentí cómo se corría la cobija desde mis pies hacia abajo. Inmediatamente le grité a mi mamá, y ella vino rápidamente. Entonces la presencia que sentía desapareció, y cuando volteé a ver mis piernas, la cobija ya iba a la mitad de mi cuerpo. Le conté todo a mi mamá, pero no me creyó, lo cual me desanimó mucho, pues yo tenía miedo de que aquello me volviera a ocurrir. Tiempo después, mi hermano menor quiso dormir en la litera de arriba. Para esto le pusieron protección para que no se cayera. Mi hermano mayor se pasó a la otra litera con mi otro hermano. Una noche no recuerdo por qué no estaban mis hermanos mayores ahí. Mientras dormía, sentí cómo empezó a temblar la cama, como cuando pasó con mi hermano mayor tiempo atrás. Solo que en esta ocasión era mi hermano menor. En eso escuché cómo empezó a gritar: Déjame, lo estoy viendo. Yo les grité a mis padres,
y cuando llegaron trataron de levantar a mi hermano, pero no podían. Se puso pesadísimo, hasta que pasado cierto tiempo pudieron despertarlo. Estos incidentes con él duraron alrededor de 3 días, además de que fueron algo más intensos. Volvieron a hablar con el mismo sacerdote, e incluso en alguna ocasión, ni él mismo podía despertarlo. Mi hermano seguía gritando: ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abrázame! ¡Mamá! Pasó un tiempo, y todo se compuso de nuevo, al menos temporalmente, pues las apariciones siguieron ocurriendo en mi familia. Cuando estaba en la secundaria, en mi familia tuvimos nuestra primera computadora, y teníamos permitido usarla media hora cada quien en todo el día. En una ocasión, mis papás fueron a un evento de la iglesia, por lo que yo aproveché y me quedé jugando más de lo permitido. En eso mi hermano menor me reclamó que ya le tocaba usarla, pero le dije que aún no había pasado mi media hora. Obviamente yo estaba usando tiempo de más. Fue entonces que salió a la calle molesto. Usualmente cuando se enojaba, no me contestaba si yo le hablaba. Mientras estaba solo y jugaba, sentí que había alguien parado detrás de mí. Pensé que era mi hermano, que había vuelto de la calle. Y le dije: échame aguas por si vienen mis papás. Sentí cómo se fue sin responderme, y le volví a decir: «Hey, te estoy hablando». En eso, cuando volteé, solo vi parte de su espalda que cruzó el pasillo hacia la cocina, y se quedó parado ahí. Le volví a decir, aunque ya más molesto: «Daniel, contéstame, o te voy a pegar». En eso estiré mi brazo para agarrarlo del hombro, y vi cómo desapareció enfrente de mí. Yo quedé muy asustado, por lo que salí corriendo hacia la casa de los vecinos, por el patio. No podía respirar. Les conté todo, pero no me creyeron. Después, cuando llegaron mis papás, también les platiqué lo sucedido, pero tampoco me creyeron. Cuando era niña, mi familia y yo vivíamos en un pueblo pesquero muy pequeño. Mis padres habían comprado una casa usada de 2 pisos de madera, la cual aún tenía cosas de los dueños anteriores. Algo que recuerdo mucho es que en el cuarto de mis papás había un payaso en la pared, hecho de papel, del tamaño de un niño. Realmente era horrible. Yo, al ser una niña, aún dormía con mis papás cuando tenía pesadillas. Y en varias ocasiones que despertaba en medio de la noche, volteaba a ver al payaso de la pared. Le tenía mucho miedo, ya que cada vez que lo veía, sentía que se estaba riendo de mí. Algo raro fue que a partir de que llegamos a esta casa, yo empecé a tener muchas pesadillas, al igual que mi hermano, que era 4 años mayor que yo. Cuando crecí, me pasé a dormir a un cuarto que estaba continuo al de mis papás, donde la entrada a dicho cuarto te llevaba por el lado izquierdo a la cocina y por el lado derecho a las escaleras al segundo piso. Durante las noches, yo escuchaba que en la cocina aventaban los trastes, aun cuando no hubiera nadie, y cuando revisábamos, no encontrábamos ningún plato o vaso rotos, simplemente no había nadie. En esa casa, los baños estaban afuera, y para mi desgracia, la salida a ellos era a través de la cocina. Peor aún, cuando me levantaba por las madrugadas al baño, primero se escuchaba todo el alboroto en la cocina, y cuando pasaba no había nada. Después iba al baño y regresaba a mi cuarto, y luego de un pequeño tiempo volvía a oírse todo el escándalo en la cocina. Realmente estaba aterrada y harta de vivir con eso de manera recurrente. Al principio no contaba nada, porque pensé que no me creerían, pero con el paso del tiempo me fui enterando que mis papás también escuchaban todo lo que pasaba en la cocina, pero igual que yo, no comentaban nada al respecto. Otra cuestión algo rara era que en los cuartos que había en el segundo piso, nadie quería subir, por miedo. Estos parecían más un ático. Eran muy pequeños, muy oscuros, y tenían una vibra muy pesada. Yo tenía mis juguetes en ellos, y si quería uno, tenía que ir, aunque no me gustara. Recuerdo también que entre estos juguetes había una muñeca como de unos 15 centímetros, la cual me daba mucho miedo. Por esta razón, siempre la ponía hasta el fondo de todos los juguetes,
para que no se viera, pero cuando regresaba al otro día, siempre aparecía encima de todos los juguetes. Otra cosa que me aterraba era que se escuchaban los escalones de madera hacia el segundo piso crujir, como si alguien caminara por ellos. En otra ocasión, estaban mis 2 hermanos mayores y mi prima. Se quedaron platicando hasta tarde, mientras yo dormía. Mi hermano tocaba la guitarra acústica, la cual estaba colgada en ese momento en otro cuarto. Y fue en ese momento que escucharon como algo sonó la guitarra, como si lo hubieran rasgado para tocarla. Ellos se quedaron asustados e intentaron buscar explicaciones lógicas. Sin embargo, no encontraron una respuesta en sí. Con el tiempo fueron pasando todo tipo de sucesos, hasta que un día finalmente nos mudamos de esa casa. Y ya más grandes entre pláticas, todos en mi familia llegamos a la conclusión de que en esa casa había algo, mas nunca supimos exactamente qué. Si tienes una historia que contar, puedes enviarla al correo oficial vaciosiniestro@gmail.com. Hasta la próxima.